Pero para entender cómo terminamos con un goblin incendiado y el descubrimiento que cambió nuestro destino, debemos volver al inicio de la tormenta. El protagonista se reunió a las afueras del bosque con sus goblins. Mientras el protagonista analizaba la situación, los goblins solo esperaban sus órdenes. El protagonista estaba algo impaciente, porque al parecer llevaban todo el día esperando afuera del bosque a que al menos una de las arañas se asomara. El protagonista solo pudo concluir que necesitaba más información sobre las arañas, y se cuestionaba si en realidad tendrían que cargar contra ellas a ciegas. Mientras los goblins esperaban, algunos comían en secreto, ya que no querían compartir sus alimentos, algo que ocasionaba peleas entre ellos. Esto le hacía pensar al protagonista que racionar la comida solo les permitiría aguantar durante un tiempo, así que esperar no era una respuesta lógica en este instante. Pero el protagonista estaba preocupado. Si tan solo pudiera hacer algo con estas malditas telarañas. Estas telarañas eran tan fuertes que tan solo uno de sus hilos no se podía romper ni mordiéndolo. En ese instante, aquel pequeño goblin que le dio la fruta al protagonista se encontraba escabulléndose, pero el protagonista lo detuvo en seco y le preguntó qué estaba haciendo. A lo que el pequeño goblin no le pudo responder. El protagonista, antes de que le dijera una excusa, le dijo al pequeño goblin que no podía actuar solo, así que era mejor que volviera adentro. Luego, el protagonista le dijo a uno de los goblins adultos que no estaban jugando acá, así que tenían que mantener bajo control a las crías para impedir que se alejaran. En este mismo instante, una tormenta se hizo presente en el lugar. Una lluvia torrencial cubrió el cielo de inmediato, a lo que el protagonista, algo confundido, analizó la situación enviando a todos los goblins a una cueva cercana. Mientras tanto, el protagonista se cuestionaba que esto era lo peor que podía pasar. En realidad no podía creer que el reino demoníaco también sufriera tormentas. En medio de la lluvia, el protagonista se quedó pensando y creyó que tal vez esto sería la solución para lidiar con aquel hilo. Después de mojarlo y observarlo, se dio cuenta de que era como esperaba. La lluvia no lo ayudaría a debilitar aquellos hilos. Rápidamente volvió a la cueva y preguntó si de verdad todos estaban dentro, advirtiéndoles que tendrían que esperar allí hasta que dejara de llover. En ese momento, los goblins comenzaron a hablar entre ellos y se dieron cuenta de algo. Rápidamente, se acercaron al protagonista y le dijeron a su señor que faltaba uno de los goblins, a lo que el protagonista rápidamente les preguntó si era verdad y si acaso habían contado bien. El protagonista rápidamente llamó a sus goblins 1, 2 y 3 y les preguntó quién fue el que desapareció. En ese momento se acercaron los goblins pequeños al protagonista, y se dio cuenta de que el que desapareció fue aquel que le regaló la fruta, recordando que antes lo vio intentando escabullirse. El protagonista, enfadado, golpeó el piso mientras gritaba si de verdad ese mocoso estaba intentando que lo mataran. Rápidamente se dijo a sí mismo que tenía que calmarse, y se preguntó qué era lo que debería hacer ahora. ¿Acaso debería mandar primero a algunos goblins a buscarlo? Rápidamente concluyó que esto no funcionaría, ya que con el juicio de un goblin no podrían evitar las telarañas. El protagonista dijo que definitivamente no pudo haberse alejado mucho. Se acercó a la entrada de la cueva, tomó una de las lanzas de los goblins y marchó enseguida a buscar a aquel pequeño mocoso. Los goblins, nerviosos, le preguntaron a su señor hacia dónde iba. El protagonista les contestó que volvería pronto, que lo esperaran. Y les dijo que más les valía que todos estuvieran dentro cuando él volviera, ya que esto era una orden. Pasó algún tiempo y el protagonista ya estaba dentro del bosque. En su mente solo podía pensar que este era un bosque donde cualquier cosa podría saltarle en cualquier momento, y que mentiría si dijera que no tenía miedo en ese instante. Sin embargo, arriesgarse voluntariamente en un momento de crisis era lo que debería hacer un líder, o al menos es lo que él consideraba. El protagonista se dio cuenta de que había unas pequeñas huellas enfrente de él, y mientras se preguntaba si de verdad él había tomado este camino, cayó un rayo. El impacto sorprendió al protagonista, pero lo que lo aterró fue el grito que escuchó después de aquel rayo. De repente, a lo lejos del bosque, vio una pequeña llama que comenzaba a acercarse a él, algo que lo puso nervioso ya que no entendía qué era eso. El protagonista tuvo que ponerse en guardia con su lanza, preparándose para lo peor. Pero aquella bola en llamas era el pequeño goblin, el cual estaba corriendo mientras gritaba que su trasero se estaba incendiando. Y al ver a su señor, rápidamente corrió en su ayuda saltando hacia los brazos del protagonista, el cual lo recibió fácilmente. Pero ya que el goblin aún no se calmaba y seguía gritando que el trasero le quemaba, el protagonista tuvo que calmarlo un poco y rápidamente lo sumergió en un charco de agua para así apagar las llamas de aquel goblin. Inmediatamente después, el protagonista comenzó a regañar a aquel goblin y le preguntó por qué se escapó de esa forma. A lo que el pequeño goblin le contestó que su hermano menor tenía mucha hambre y le había pedido que quería comer frutas. Continuó diciéndole que su hermano menor lloraba todos los días porque tenía hambre, y él, como hermano mayor, no podía permitir que sufriera de esa forma. A esto,
El protagonista le contestó que eso no significaba que tuviera que venir hasta aquí solo. Además, debía mirar la situación en la que se encontraba, pues incluso su cuerpo estaba ardiendo. En ese momento, algo hizo clic en la cabeza del protagonista, y se dio cuenta de que, desde que llegó al reino demoníaco, era la primera vez que veía fuego. El protagonista tomó su chaqueta, rompió una de las mangas y tomó un poco de ceniza del fuego cercano que quedó de donde impactó aquel rayo para armar algo. Ahora vemos a los goblins, los cuales estaban bastante nerviosos porque desobedecieron la orden del protagonista y salieron a buscarlo. Algunos goblins se preguntaban si estarían en problemas, pero otros decían que el señor podía estar en peligro, así que tenían que ir a salvarlo. Muchos de los goblins decían que habían escuchado algo extraño y que tenían demasiado miedo, pues este lugar estaba tan oscuro que no podían ver nada. Pero mientras caminaban, vieron a lo lejos algo que nunca habían visto. Una especie de luz. Algo que los aterró tanto que no podían moverse. Pero al mismo tiempo se les hizo tan hermosa aquella luz que solo podían arrodillarse ante ella. A los goblins les impactó tanto aquella llama brillante como un sol en la oscuridad absoluta, la cual era sostenida por el dios que descendió sobre el reino demoníaco. Los goblins, al reconocerlo, rápidamente lo llamaron su señor, mientras que el protagonista, algo molesto, los observaba. El protagonista les preguntó qué es lo que estaban haciendo en este lugar, pues él les había dicho que esperaran. Pero bueno, debido a cómo estaba la situación ahora, esto era conveniente para él. El protagonista tomó el hilo de la araña que antes no pudo romper y, enfrente de sus subordinados, lo quemó con el fuego, dejándolos totalmente sorprendidos. El protagonista les dijo a los demás que todo esto era gracias a este pequeño. De hecho, anunció que él no era solo este pequeño, sino que a partir de ahora le daría un nombre. El protagonista se acercó al pequeño goblin y le dijo que a partir de ahora su nombre sería King Prometeo, y que para abreviar lo llamarían King Pro. Le dijo al goblin que este nombre era en honor a la criatura que les trajo el fuego. En ese momento, el sistema le avisó que había otorgado un nombre a un habitante del territorio por primera vez, por lo cual el efecto de nombrar se había activado. En ese instante, una luz comenzó a rodear a King Prometeo y aquel pequeño goblin comenzó a levitar mientras aquella luz lo rodeaba. El protagonista estaba completamente sorprendido, pero al ver que nada físico pasó, se preguntó qué fue lo que cambió, mientras que los demás goblins estaban completamente asombrados. Pero su sorpresa rápidamente se convirtió en alegría, ya que su dios acababa de bendecir a uno de los suyos. El protagonista, al ver que la moral de sus hombres estaba alta, les dijo que ahora no era el momento de emocionarse. Les ordenó que se acercaran todos, ya que les daría una antorcha a cada uno, pues ahora esta sería su mejor arma. Y por fin, era su turno de atacar. El protagonista y sus goblins, mientras caminaban bajo la lluvia, iban con sus antorchas para iluminar su camino y quemar poco a poco los hilos que les impidieran el paso. El protagonista rápidamente llegó al nido de las arañas. Acercando su antorcha a uno de los capullos que había ahí, vio el cuerpo de algunos de los goblins que perdieron en el bosque. Algo que aterró a King Pro. A lo que el protagonista le explicó que estos capullos debían ser los goblins que fueron capturados anteriormente. Poco a poco, mientras el protagonista se encontraba distraído, las arañas comenzaron a movilizarse en el lugar. El protagonista, al observar más cuidadosamente, se encontró con que una araña se encontraba cargando directamente contra él. El protagonista rápidamente la atacó con su antorcha, lo que hizo que la araña retrocediera hacia la rama de un árbol. El protagonista confirmó que todo era como él pensaba. Las arañas son de sangre fría, así que por naturaleza le temen al fuego, por lo que si quemaran el bosque, podría ser que todas salieran. Pero entonces, también sus suministros de comida se convertirían en cenizas. Sin embargo, el protagonista fue sacado de sus pensamientos al darse cuenta de que las arañas ya se encontraban rodeándolos. Las arañas comenzaron a apuntar sus traseros para envolver en seda al protagonista. El protagonista rápidamente comenzó a mover su antorcha para quemar los hilos que intentaban rodearlo. Mientras tanto, los goblins, confundidos, comenzaron a esconderse, y otros comenzaron a preguntarle a su señor qué era lo que deberían hacer. El protagonista, al ver que todas sus tropas estaban aterradas por las arañas, decidió que el primer movimiento lo tenía que hacer él. El protagonista se lanzó de frente contra las arañas, blandiendo su antorcha para espantarlas y evitar que lo atacaran. En el momento en que intentaban huir de él, las asesinaba con su lanza. Algo que dejó totalmente sorprendidos a los goblins, preguntándose si acaso el señor acababa de derribar a una de esas bestias. El protagonista, aprovechando el impulso, se paró en el centro de las arañas y le gritó a sus goblins que, mientras tuvieran el fuego, estas no eran una amenaza para ellos. Los goblins se dieron cuenta de que si seguían al protagonista, podían ganar. El protagonista dio la orden de que atacaran, e incluso los niños comenzaron a luchar en esta batalla, haciendo que rápidamente los goblins comenzaran a cazar con facilidad a las arañas, repitiendo los mismos movimientos que el protagonista. A lo que vemos a King Pro,
el cual consideraba que lo estaba haciendo genial y tan solo deseaba que su señor lo viera, que observara lo genial que era. Al observar si el protagonista lo estaba viendo, se dio cuenta de que el protagonista se encontraba en problemas. Al parecer fue rodeado por las arañas. El protagonista, cansado, tan solo pudo maldecir, ya que no pensó que las arañas serían tan inteligentes para coordinar sus ataques en contra de la mayor amenaza. Vemos como el protagonista fue arrastrado hacia los árboles, haciéndolo soltar su antorcha y siendo envuelto por aquellos hilos, mientras que los goblins tan solo podían observar lo que estaba pasando. El protagonista comenzó a aceptar su muerte, mientras se preguntaba qué era lo que les pasaría a sus goblins cuando él no estuviera. Se preguntaba qué le pasaría a este territorio si simplemente él desapareciera. La respuesta era fácil: sus valiosos empleados volverían a estar en peligro. En ese momento, King Pro, mientras lloraba, soltaba su antorcha para ir detrás del protagonista. Los goblins le gritaban que era peligroso e iban detrás de él, pero él nunca hizo caso. Y mientras una de las arañas apuntaba su hilo contra King Pro, el cual se encontraba aterrado de que su señor pudiera morir, solo podía repetirse que su señor no podía morir en esta situación, que él tendría que salvarlo. En ese momento, el corazón de King Pro comenzó a latir con más fuerza y de repente todo se iluminó. El sistema avisó que el efecto de nombramiento se había activado. La protección de las llamas había surtido efecto. King Pro había sido envuelto por unas llamas protectoras, las cuales quemaron los hilos de las arañas que lo atacaban a él, permitiéndole dar un gran salto para acercarse al capullo donde se encontraba el protagonista, haciendo que con sus llamas, el capullo cayera del aire y los hilos que envolvían al protagonista se quemaran. El protagonista se encontraba algo confundido por la situación, mientras que King Pro le decía que él estaba aquí y lo defendería. A lo que el protagonista solo le contestó que si primero podía moverse de encima de él, ya que lo estaban quemando sus llamas. King Pro rápidamente cierra sus ojos y se concentra para extinguir el fuego de su cuerpo. Luego le dice a su líder que logró apagar las llamas, a lo que el comandante le pregunta si es capaz de dominarlas a voluntad. Ante esto, el pequeño goblin responde lleno de orgullo que sí. Al instante, al protagonista se le ocurre la idea de utilizar a King Pro como un encendedor viviente, mientras reflexiona sobre las verdaderas implicaciones de haberle otorgado un nombre, decidiendo que volverá a poner a prueba ese poder en cuanto tenga la oportunidad. Rápidamente le señala a King Pro que, a pesar de haber sido envuelto por las llamas, no sufre ninguna quemadura. Sintió la alta temperatura. Sin embargo, su piel permaneció intacta. Enseguida, recordando que aún se encontraban en pleno campo de batalla, escudriñó los alrededores solo para descubrir que, por alguna extraña razón, los arácnidos estaban huyendo del lugar. En ese momento, una araña colosal se interpone en el camino de las demás mientras fija su mirada en el joven. El soberano simplemente no puede dar crédito a que una criatura de semejante magnitud sea una araña. De inmediato toma su lanza y le grita al grupo que se prepare para el combate. No obstante, nota cómo incluso esta enorme bestia se retira del área, lo que le permite calmarse y tomar un descanso en el suelo mientras sus tropas se aproximan a él. Al escuchar de boca de su líder que todo ha terminado, los goblins sueltan sus armas y comienzan a festejar eufóricamente, vitoreando que su señor y King Pro han derrotado a los monstruos. Por su parte, el protagonista solo piensa que sus subordinados se están volviendo cada vez más peculiares. Pasado un tiempo, lo vemos sosteniendo uno de los frutos mientras recuerda que el sistema le indicó que era imposible cultivar allí, preguntándose si acaso en esta región las reglas funcionan de manera distinta. De pronto, uno de los combatientes corre hacia él para alertarlo de algo, pero el soberano está sumergido en sus pensamientos, considerando que si tan solo pudieran llevarse esas frutas consigo, resolverían el problema del hambre durante un tiempo. El goblin, al notar que su señor no le presta atención, continúa gritando y haciendo gesticulaciones hasta que finalmente capta su mirada. El exhausto goblin, haber estado gritando desesperadamente tanto tiempo, termina desmayándose por el esfuerzo, por lo que el protagonista le pide disculpas al haber estado distraído. Tras recuperarse, el siervo le informa a su comandante que ha aparecido una bestia en el interior de los capullos de seda. El goblin y el soberano, acompañados por King Pro, acuden a examinar qué clase de criatura han hallado. El líder confirma si el ser surgió justo al abrir la envoltura, a lo que el sirviente aclara que los restos en los demás capullos estaban muertos, pero este ejemplar aún conservaba la vida. El protagonista lo felicita por reportarlo de inmediato, indicándole que en el futuro debe seguir informándole con la misma rapidez ante cualquier eventualidad similar, asegurándole que tendrá en cuenta su buen desempeño al evaluar su trabajo. Lamentablemente, el goblin había dejado de escucharlo momentos atrás. A fin de cuentas, ya no podía contenerse más y ansiaba devorar a la bestia debido a un hambre voraz e incontrolable. La situación llegó a tal extremo que el líder tuvo que frenarlo por la fuerza mientras le gritaba que se detuviera, recriminándole que estaba actuando como un maníaco. Tiempo después, observamos a dicho goblin luciendo un chichón en la cabeza mientras come algo de fruta, sentado a modo de castigo. El soberano, al evaluar a la criatura, deduce que todavía es un cachorro. Piensa que si se apega a ellos, el animal podría transformarse en un recurso sumamente valioso para el territorio, pero que si no es el caso, tendrán que eliminarlo. De repente,
La bestia se pone de pie e imprevistamente se abalanza sobre el líder sin que éste pueda defenderse. Kimpro, horrorizado ante lo que le pudo haber ocurrido a su señor, se queda completamente paralizado. Sin embargo, la criatura no pretende lastimarlo. En realidad, solo desea expresarle su gratitud por haberle salvado la vida. En ese instante, el soberano le indica a Kimpro que salude a su nuevo compañero, anunciándole que a partir de ahora estará a su cuidado. Transcurridas unas horas, vemos una gran cantidad de fruta acumulada en múltiples sacos. El líder reflexiona en que eso es todo lo recolectado durante la jornada, concluyendo que al menos por un tiempo no pasarán penurias por comida. Entre tanto, los goblins están eufóricos. Esta ha sido la cosecha más próspera de toda su existencia. Entre vítores, exclaman que su señor es indiscutiblemente una deidad y que, si permanecen a su lado, jamás volverán a padecer hambre. Mientras el líder analiza la situación, empieza a caminar hacia la zona por donde se retiraron los arácnidos. Cuando Kimpro se dispone a darle las buenas noticias a su señor, presencia algo que lo deja mudo y profundamente aterrorizado. Al llegar frente a él para mostrarle la cantidad de alimento que había reunido, contempla como una inmensa muralla de fuego provocado por su líder se propaga por la vegetación, mientras su señor le pide que lo ayude a incinerar el resto del bosque.